Desde este lunes, Uruguay tiene un nuevo disco duro que además servirá para nuestro país y la región. Así presentaron las autoridades lo que implica el nuevo data center de Antel, al que bautizaron ingeniero José Luis Macera, un complejo de 12.500 metros cuadrados en el que se invirtieron $50 millones. La obra es uno de los eslabones importantes en el ecosistema digital que Antel definió hace 4 años y que también integran la red de fibra óptica al hogar, la red móvil LTE, el cable submarino internacional que nos conectará directamente al mundo y el Antel Arena que está en construcción. Según la ministra de Industria, Carolina Cose, este paso constituye un nuevo principio para el país en esta materia. Tenemos el mejor lugar en América Latina para guardar la información y es una gran oportunidad para el desarrollo de la tecnología, de la industria de la tecnología de la información en Uruguay. Me imagino desde ya productos que permitan que desarrolladores y pequeñas industrias desarrollen el software como servicio para venderlo en la región y en el mundo como se ha venido haciendo. La industria de la tecnología de la información ocupa a miles de personas en Uruguay y Uruguay con esto abona ese camino para seguir creciendo. Como les digo, creo que más que un logro, que lo es y muy grande, es la marca de un nuevo principio. ¿Qué implica exactamente esta novedad? ¿Qué beneficios prácticos traerá a los uruguayos? Vamos a averiguarlo en los próximos minutos. Está con nosotros el presidente del directorio de Antel, Andrés Tolosa. Ingeniero Tolosa, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué le parece si empezamos por lo más básico? Porque acá están en juego conceptos que capaz que el oyente o la mayoría de los oyentes no domina, ¿no? ¿Qué quiere decir data center? ¿Qué es un data center? Bueno, un data center es básicamente el arrendamiento, el alojamiento de computadoras en un sitio centralizado para que las empresas, las personas, los hogares, en lugar de utilizar sus propias computadoras en sus locales de empresas o hogares, lo utilicen remotamente conectándose a través de Internet, a través de la red, y ejecuten sus aplicaciones o almacenen su información en forma remota a su sitio local. Uh-huh. ¿Qué tipo de servicios entonces brinda un data center? Hay una variedad, ¿no? Muy variado, muy variado. Desde el servicio básico de que uno puede instalar, arrienda el espacio, con lo cual lo que está, digamos, en ese caso arrendando es la capacidad de energía, de alimentación de energía eléctrica, el aire acondicionado, el enfriamiento, la seguridad local, el local en sí. Eso es importante. Hay una primera posibilidad que es alquilar metros cuadrados, nada más, y poner ahí la maquinaria, los aparatos del propio cliente. Sus propios equipos. La ventaja que tiene eso es que se aprovecha toda la infraestructura de apoyo que ya está montada ahí. Por ejemplo, el aire acondicionado, que es vital en estos casos. Exacto, y que es de muy alta confiabilidad, que es muchas veces uno de los puntos débiles que tienen las empresas en sus propios locales, ¿no? O sea, que hay fallas o de la energía eléctrica o del sistema de aire acondicionado. Y bueno, en ese data center, que es el concepto de los data centers, se le da una alta confiabilidad y también en un costo más adecuado para esas empresas. Entonces, decíamos, esa es una alternativa, alquilar metros cuadrados y llevar las máquinas de la empresa o de la persona. ¿Otras? Otras son, por ejemplo, nosotros instalamos ya previamente racks, donde la empresa puede instalar sus servidores, pero en ese caso ya tiene, digamos, la infraestructura para instalar los servidores, ya la tiene instalada, que es un siguiente paso, que es alquilar espacio en los racks. Uh-huh. Ya no el metro cuadrado, sino dentro de un rack se puede compartir con otras empresas el rack, y uno alquila lo que se llama una unidad de rack, que es una bandeja, digamos, dentro del rack. Pero el rack, ¿a quién pertenece? ¿El servidor a quién pertenece? El servidor
Pertenece a la empresa. Lo puede llevar la empresa. Lo puede llevar la empresa también. Y así se puede seguir escalando en la complejidad de los servicios, de que, por ejemplo, el servidor también lo pone Antel. O sea, en ese data center, caso, la empresa Antel tiene servidores que arrienda a quien pueda tener interés en usarlo. Exactamente. Que incluso pueden ser arrendados hasta por tiempo. O podría no ser identificado qué servidor uno lo está arrendando, sino que uno arrienda capacidad de procesamiento en la red, en el data center, y ahí es el servidor que uno está utilizando va cambiando según el momento que lo está utilizando. Sí, este caso concreto es algo que en Uruguay, digamos, muchas empresas conocen, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen un sitio web y ese sitio web está alojado en Estados Unidos, en realidad, ¿no? Sí, eso es lo que se está haciendo, se está alquilando espacio en un servidor, no se sabe muy bien dónde, no se sabe o quizás dónde. sí se sabe, pero que no es acá en Uruguay, ¿no? Exacto, sí, y generalmente los data centers muchas veces las grandes empresas que venden estos servicios a nivel mundial distribuyen en distintos data centers ubicados físicamente en diferentes lugares, en diferentes países puede ser. Entonces uno de repente puede estar ejecutando una aplicación hasta incluso simultáneamente en servidores separados físicamente. ¿Qué más? ¿Qué otras opciones de servicios? Bueno, después se han ido desarrollando y nosotros estamos también trabajando hoy en el data center que tenemos, ya algunos de estos servicios los tenemos, en el data center más pequeño que tenemos en Montevideo, en Pocitos, es 8 veces la capacidad, ¿no? O sea, un incremento importante en capacidad. Los otros servicios son ya servicios, se llaman infraestructura como servicio. Bueno, infraestructura como servicio es lo que vimos, pero ya hay otros servicios que son plataforma como servicio, software como servicio. Uno directamente ahí puede comprar software en línea, en el data, ejecutar software en línea, adquirir las licencias o arrendar las licencias de software en el data center y ejecutar ese software. O y sea, un nivel más, no tenerlo físicamente en la máquina, claro, en la máquina propia, sino estar usándolo de la colocación que ese software tiene en el data center. Exactamente. De hecho, hay un ejemplo de una empresa de procesadores de texto que es importante, en lo que uno hoy directamente contrata el servicio de procesador de texto en la nube. Y bueno, y ya hay servicios de más avanzados que son ya directamente la aplicación, en el data center, en la nube, en el que uno contrata el software y hasta la base de datos, contrata todo el entorno de una aplicación y lo ejecuta directamente en la nube sin tener nada propio, digamos. Por lo que vi el lunes, cuando yo hice la recorrida, hasta existe una alternativa muy básica de servicios, que es permitirle a una empresa guardar en condiciones de seguridad cintas, archivos de información que tenga en cintas. Para eso lo que se construyó es directamente una bóveda, o mejor dicho, varias bóvedas tipo banco, ¿no? Exactamente, sí, exactamente, una empresa, porque claro, justamente uno de los servicios es la confiabilidad, la seguridad de las empresas en cuanto al backup de su información. Entonces, una forma de hacer backup de la información son las cintas, las viejas cintas de computadora, que ya más modernas, pero que uno puede llevarlas al data center, guardarlas en esas bóvedas y tenerla a seguridad con la humedad adecuada, etcétera, para proteger la información. Como usted dijo, Antel ya contaba con un data center que existe, está ubicado en Pocitos. ¿Por qué se entendió que era necesaria la construcción de un complejo nuevo en vez de mejorar o adaptar ese otro? Bueno, ese data center que construimos ya hace 5 años o un poco más, se fue completando, o sea, tuvimos un gran éxito con los servicios. Se hizo una versión inicial, se amplió, se duplicó la capacidad y hoy está prácticamente colmado. Entonces nosotros, cuando iniciamos este proyecto en el 2012, preveíamos que los servicios iban a seguir creciendo y que era necesario que Antel tuviera un nuevo data center, porque ya se iba a completar, que fue lo que ocurrió justamente en estos tiempos, ¿no? Y por otro lado, hay varias empresas en Uruguay que ofrecen servicios de data center. Hay otras empresas que ofrecen, sí. ¿Cuál es el diferencial del data center de Antel? El nuestro es el que tiene mayores dimensiones
y es el que cumple con las mayores exigencias de calidad a nivel internacional. En este data center de Pando nosotros estamos cumpliendo con la norma Tier 3, que es una de las más exigentes en cuanto a calidad, en cuanto a, por ejemplo, los tiempos en que si ocurre una falla de energía, uno tiene que tener una segunda alternativa de alimentación energética con grupos motores generadores, con combustible, de eso vamos a hablar enseguida, etcétera, ¿no? O sea, todas esas normas, digamos, nosotros, nuestro data center es el que mejor cumple con esas exigencias a nivel internacional. Usted hablaba de tamaño, es el data center más grande. Más grande, sin duda. A ver si este dato que recogía en la documentación está bien. El data center de Antel tiene 1000 racks. Tiene las posibilidades de instalar llegar a 1000 racks en las 4 salas. El rack, para los oyentes, es un armario, digamos, un armario metálico. Exactamente. Donde se instala tecnología, ¿no? Exactamente. Es una estructura que mide 60 por 1,20 de base y 2,20 de altura. De altura, exactamente. Ese es un rack. En cada rack se coloca varios servidores. Servidores o otros equipamientos, routers de comunicaciones. Y ¿cierto? para tener una idea, veía que UTE, por ejemplo, tiene ¿cuántos racks? 100 racks, una cosa de ese estilo. UTE, sí, si bien nos contrató una sala completa, una de las 4 salas del data center va a ser en exclusividad para UTE. UTE, por ejemplo, actualmente tiene del orden de 100 racks. Antel, digamos, con todos sus sistemas podría tener otro tanto, digamos, o sea, para tener una idea del volumen de racks para una empresa, ¿no? Enseguida me gustaría preguntarle más a propósito de la política comercial que ha previsto Antel para este data center, pero antes contémosles a los oyentes cómo luce, cómo es este complejo. Y para eso recurro a Rosario. Rosario fue el lunes también. Yo estuve en el acto de inauguración, todavía estado un poco más temprano, sí, en una recorrida que se armó justamente para la prensa. Exactamente. Bueno, ¿dónde se ubica? ¿Cómo es por afuera? Bien, está ubicado en las afueras de la ciudad de Pando, en Canelones, exactamente sobre ese bypass que no hace mucho se construyó, que une la ruta 101 con la ruta 8 de forma de evitar pasar por el centro de Pando. Y está junto exactamente al polo industrial de Pando, es decir, es un predio vecino que pertenece, creo, también al polo. Y ya cuando uno se va acercando advierte la enorme mole que es perfectamente identificable porque tiene el logo de Antel. Estamos hablando de una construcción de 12.500 metros cuadrados que fundamentalmente es como un prisma ciego de hormigón, así que es una mole bastante agresiva, diría yo, ¿no? Sí, si uno va por la perimetral, por este bypass rumbo a Pando, lo va a encontrar a la derecha. Y lo primero que va a ver es, digamos, la parte de atrás. Exactamente. Que es eso que tú mencionabas, es ese enorme prisma de hormigón y desconcierta un poco, porque parece una fábrica gigante, ¿no? Una fábrica sin ventanas, ¿no? Y luego cuando uno enfrenta al lugar de acceso, ahí aparece como un volumen con otra fachada, como si se hubiera querido hacer un poco más amable el aspecto del ingreso, ¿no? Y ahí entonces pintado de azul, con una gran vidriera, con 2 accesos, un acceso pero otro que hace una especie de simetría del otro lado y bueno, y de alguna forma señala ese lugar anterior a lo que es el propio corazón de este enorme prisma. Un corazón que fundamentalmente es un enorme hall con una de sus paredes totalmente vidriadas, donde a un lado después de pasar por una cantidad de medidas de seguridad, realmente son 200 cámaras que desde el exterior y el interior controlan todo el funcionamiento. Bueno, uno logra ingresar a ese hall donde además allí dan el centro de monitoreo, donde 16 jóvenes están sentados frente a sus computadoras y con otras pantallas más grandes en la pared y monitorean todo el funcionamiento del data center hasta las condiciones de temperatura de cada uno de los locales en un mapa que por colores da la condición de las temperaturas. Y luego una serie de salas que llaman salas de contingencia detrás de una especie de muros de vidrio, ¿no? Tolosa? Sí, ese es otro servicio que se da en los data centers y nosotros lo tenemos acá, que es que una empresa, en el caso de tener problemas en su
local de la empresa con las computadoras para funcionar y para funcionar la oficina, podría trasladarse a una de esas salas, o sea, puede contratar ese servicio de tener la sala de contingencia, trasladarse ahí donde tiene lugares para utilizar computadoras, tiene computadoras y tiene todos los servicios de una oficina. Digamos. Por ejemplo, eso puede ocurrir, digamos, en una catástrofe de incendio, ¿no? Una claro, por ejemplo. Parece un incendio. Exactamente. ¿Seguías, Rosario, con tu descripción entonces? Bueno, y como te decía, ya está en una escalera que admito que como no la subí, no sé a dónde conduce, porque el desarrollo en general es una planta, en la planta baja. Y luego pasamos a la zona de totalmente de acceso restringido, donde creo que me van a dejar pasar por una única vez, y bueno, donde se desarrolla este resto, el corazón, como decía, que lo voy a dejar para describir un poco más adelante, ¿no? Sí, un detalle interesante que nos comentaban el lunes cuando hacíamos la recorrida y que pudimos ver, ingeniero Tolosa, es que las futuras ampliaciones del data center ya tienen construida la infraestructura básica, la edilicia. Hoy está comenzándose a usar una de las 4 salas. 4 salas. Aclaremos que sala es un término un poco llamativo, ¿no? Son 550 metros cuadrados cada una. Son gigantescos salones. Con 250 racks, cada uno con capacidad para 40 servidores. Hoy está comenzando a usarse una de las 4 salas, pero los edificios de las otras 4 ya están listos. Exactamente, porque la construcción es una única construcción, ese fue el diseño que se hizo arquitectónico y bueno, y era conveniente hacerlo en una única construcción. Las obras de ampliación, supongo que si se hacen cuando ya está operativo el data center, distorsiona, puede implicar riesgos, ¿no? que hay que evitar. Exactamente, digamos, lo que permite eso es que luego solamente con agregado de equipamiento, por ejemplo, agregar un transformador de energía eléctrica para el ingreso o un generador, no distorsiona el funcionamiento de las salas que ya están funcionando, ¿no? Y lo último, ¿por qué se seleccionó esta ubicación que mencionábamos con Rosario, a pocos metros de la Ruta 8, en el bypass de la ciudad de Pando? Nosotros estuvimos, cuando se hizo el proyecto, buscando distintos terrenos, se necesitaban terrenos de tamaño importante, y la zona de la Ruta 101, 102 y bueno, el nuevo bypass eran una zona de interés en el sentido de que es una zona de movimiento logístico, es cerca del aeropuerto. Y mucho espacio, ¿no? Exacto, mucho espacio, pero la cercanía al aeropuerto, digamos, la norma de alguna forma lo recomienda, esta norma de certificación internacional, y a su vez, buscando ese terreno, la Intendencia de Canelones nos ofreció esta ubicación del polo industrial y llegamos a un muy buen acuerdo con la Intendencia de Canelones. Había un tema de endeudamiento de la Intendencia de Canelones. Sí. Eso conviene quizás agregarlo aquí. Exacto. La Intendencia de Canelones tenía una deuda con Antel. Exacto. Y se hizo un periodo muy anterior, incluso anterior al año 2004. Sí. Entonces hizo un acuerdo por el cual la Intendencia le cedió a Antel este terreno que tiene 52.000 metros, y además exoneró a Antel durante 24 años del pago de la contribución. Exactamente. Por eso fue un acuerdo muy interesante en ese sentido. Antel no salieron de las arcas de Antel plata para eso. Ya había pagado antes, entre comillas. Exactamente, bueno, estaba en una deuda de muchos años atrás. Este lunes Antel presentó su nuevo data center ubicado en el Parque Industrial de Pando, que no es un emprendimiento cualquiera porque tal cual se lo dio a conocer, tal cual se lo describió, es una de las infraestructuras más potentes y modernas del continente para brindar servicios a la industria de las tecnologías de la información y la comunicación. Presenta este espacio SICFE. SICFE, soluciones integrales en facturación electrónica. www.sicfe.com.uy. Estamos conversando con el ingeniero Andrés Tolosa, presidente de Antel, a propósito de esta novedad. Estamos con Rosario, que hizo la recorrida el lunes. Efectivamente, las características técnicas lo ubican de manera tan destacada en América Latina. ¿No está exagerando Antel? No, el tema es que el cumplimiento con la norma Tier 3 a nivel internacional
En América Latina hay pocos data centers, hay muchos data centers en general instalados, pero hay muy pocos que cumplen con esta norma, algunas decenas que cumplen con esta norma a nivel internacional. ¿Qué es esto del Tier 3? Es una certificación internacional de una empresa que hace una certificación de data centers, lo certifica tanto en el proyecto, en el diseño, como en la construcción. Nosotros estamos certificando, que esa es otra de las, porque es especial este data center, va a ser certificado en el diseño, que ya fue certificado, y ahora va a ser certificado en la construcción, que cuando finaliza la construcción, la empresa de certificación inicia todo el procedimiento de certificación. Vamos a llegar a la doble certificación, y eso es lo que hace especial a este data center en cuanto a su nivel de exigencia y calidad. De todos modos, aclaremos, por lo que yo he podido averiguar, esta categoría Tier 3 no es la más alta, hay más arriba. Por ejemplo, en los casos en que un data center tiene dos fuentes de suministro de energía eléctrica absolutamente independientes, provenientes de redes diferentes y de empresas diferentes. Eso hoy en Uruguay directamente no es posible. Exactamente, ese es el nivel 4, el Tier 4, que a nivel mundial ahí sí son muy pocos data centers allá a nivel mundial que cumplen con esa exigencia de Tier 4. Esa norma ahora se modificó en el sentido de que ya no requiere dos empresas diferentes de alimentación eléctrica, porque permite que el propio data center, la empresa que tiene el propio data center, sea uno de los suministradores de energía y tengas una planta, digamos, de alimentación eléctrica dentro del data center que respalde a la alimentación eléctrica principal. Este data center podría, alguna de sus salas, cumplir con la exigencia de Tier 4. El tema es que haya alguna empresa que requiera servicio de data center que pueda pagar los costos, que son costos muy importantes, tal vez sean 3 o 4 veces superiores a los costos de exigencia de Tier 3. Recordemos, lo mencionamos más temprano cuando comenzamos esta charla, que es un data center. Así, muy simplificadamente, es un edificio seguro que contiene instalaciones de servidores en red, almacenamiento y backup. Y conectividad, muy buena conectividad, claro, que en el caso de Antel es importante, ¿no? También, sí. Porque si estamos pensando, por ejemplo, que no sé, un banco va a instalar allí en el data center de Antel su centro de cómputos, lo mínimo que va a exigir es, bueno, una serie de requisitos, que son justamente los que tienen que ver con el Tier 3. Seguridad. La palabra clave acá es seguridad. Seguridad de distintos tipos, ¿no? Exactamente. ¿No? Seguridad... ¿en qué rubros? Seguridad física, seguridad en la provisión de energía eléctrica, seguridad en el acceso a Internet y seguridad en cuanto a temperatura, humedad, control de incendios, etcétera. Exactamente, todo lo que es la confiabilidad de las instalaciones en cuanto al porcentaje mínimo de fallas, digamos, esa seguridad. Y también seguridad de la información, o sea, la garantía de que la información que uno almacena en ese data center tiene la mayor confidencialidad, cumple con un montón de exigencias de confidencialidad, de protección de la información, ¿no? Uh-huh. Rosario, vayamos a lo que tú observaste, lo que tú anotaste en tu recorrida cuando te metiste adentro de la parte... El área de acceso restringido. Ahí está. Cuando te metiste en la parte núcleo, en el pulmón, en el verdadero centro del data center. Bueno, lo hice por empezar a través de una puerta cortafuego, así que ya empiezan aquí las medidas de seguridad de las que estábamos hablando. Pero luego hay otros aspectos. Hablamos de la seguridad y de las cámaras instaladas que tienen fundamental importancia. Y uno tiene que ver con las instalaciones de aire acondicionado. ¿Por qué? Porque los servidores generan mucha temperatura y hay que mantener un sistema de enfriamiento permanente de manera de asegurarles entonces la temperatura apropiada, porque entre otras cosas lo que puede provocar es un incendio. Y en ese sentido entramos con el ingeniero Emi Curi en una sala que le llama el submarino amarillo, que es una sala donde están todos los equipos de enfriamiento en 2 niveles con puertitas amarillas, con un sistema Kyoto Cooling donde se controla
precisamente ese manejo del aire acondicionado que llega a todos lados, a cada uno de los rincones de estas instalaciones, de manera de mantener entonces esa temperatura ideal. Los oyentes que estén aspecto, siguiendo nuestra emisión en video están viendo en este momento imágenes de cómo luce justamente por dentro, ¿no? De esa parte que tú estás describiendo en este momento. Bueno, y por otro lado tenemos otro aspecto fundamental, es lo que pueden ser, pero esto no puede cortar la energía ni un minuto. De manera que entonces se construyeron dentro del predio, fuera de este edificio, dos subestaciones de UTE que son independientes, es decir, se tendrían que cortar las dos para producir este apagón, pero en realidad también está previsto que las dos se puedan entonces fracasar, y hay un sistema de generadores que son 3 de 2 megavatios cada uno, que se activan cuando se produce ese corte alimentados por combustible, que son unos tanques impresionantes también, pero previendo que entre la entrada en funcionamiento del generador y el corte se produzca algún minuto de corte, lo que está previsto también es otro sistema, el de las subs, que son una especie de baterías, que eso se prenden inmediatamente, o sea que no hay un segundo de corte aún produciéndose este inconveniente. Y por otro lado está en ese sentido, los oyentes, los que conocen cómo son las UPS, porque forman parte de la vida informática, ¿no? De instituciones y de empresas, acá mismo tenemos varias. Bueno, imagínense una sala donde hay estanterías recargadas de UPS, ¿no? Una al lado de la otra, en distintos conjuntos. Más grandes que una batería de auto, pero en definitiva son parecidas. Sí. Y por otro lado, el problema grave sería la de producirse un incendio. Estamos hablando de temperaturas que se pueden elevar, y entonces hay todo un sistema de cañerías pintadas de rojo, además, que van recorriendo cada uno de todas las instalaciones de esta área restringida, y que tiene unos aspersores que en lugar de agua lo que lanzan es un gas especial. Es un gas especial que ahoga el oxígeno, de manera que automáticamente apaga el fuego, y la ventaja es que no moja el material, es decir, no moja los servidores, que sería un verdadero desastre. Y eso está alojado en en 2 filas interminables de enormes tanques que están en una especie de corredor de sala rectangular, que también impresionan y mucho, ¿no? Sí, uno de los detalles que a mí me impresionó en la recorrida es, por un lado, el tamaño que tiene el complejo. Yo creo que la gente no se imagina que esto es tan grande. Y segundo, el hecho de que los sistemas digitales, que uno sabe que son más bien compactos y ligeros, requieren como apoyo un equipamiento enormemente voluminoso, de grandes máquinas, pesada, ¿no? Sí, de otras cosas. Me parece más grande que la propia necesidad de los sistemas, ¿no? Exacto. El sistema, muy interesante el sistema de aire acondicionado que tú mencionabas, Rosario, que es lo que le llaman la rueda de Kioto. Es una rueda enorme, que gira, que toma, porque lo que se utiliza es cuando la temperatura exterior es baja, aprovechar esa temperatura exterior para enfriar los sistemas y ahorrar energía, en lugar de estar prendiendo un sistema de acondicionamiento eléctrico que no utilice el aire exterior. Bueno, esa rueda lo que permite es, por un lado entra el aire exterior, al girar la rueda pasa de la parte fría a la parte caliente, y esa rueda ayuda. Sí, la rueda es como una malla. Sí, una malla exactamente enorme, pero que abarca los 2 niveles. Además, hace del orden de una eficiencia, ahorra del orden de 40% de consumo energético en aire acondicionado. Pero que también funciona cuando los días de calor. Cuando hay calor, ya funciona la otra estructura. Ya funciona, no es la rueda de Kioto la que trabaja. Porque ¿no? el aire exterior está muy caliente, exactamente. Ingeniero Tolosa, ¿a qué tipo de clientes apunta Antel con este data center que acaba de inaugurar? Bueno, el tipo de clientes es muy variado en estos sistemas. Originalmente los data centers apuntan a clientes empresariales, que son los primeros clientes que surgen de que en su centro de cómputos, en lugar de tener su centro de cómputos en las empresas, tener el centro de cómputos remoto. O sea, tener las computadoras donde se alojan las memorias y donde se ejecutan las aplicaciones de forma remota en un data center, con la mejor conectividad, con la confiabilidad en energía, aire acondicionado. Ese es uno de los servicios, o sea, que apuntamos a empresas, pero los servicios a empresas varían de servicios muy complejos
y por tanto también muy costosos o con precios importantes en cuanto a alquiler, a pagos mensuales, a servicios cada vez más básicos que permiten hasta pequeñas y medianas empresas también utilizar servicios de data center. Y los nuevos servicios de la nube para data center permiten también a personas, a hogares, tener, por ejemplo, la nube, o sea, un servicio como hay hoy de almacenamiento en la nube que tienen algunas empresas, ¿no? Esos servicios también pueden estar... Por ejemplo, el Google Drive podría sustituirse por una nube Antel. Exacto, sí. Exacto, ese tipo de servicios podrían ser utilizados ya no por empresas, sino ya por personas directamente, por clientes con su celular que tienen la nube personal ahí en un data center como este. Una pregunta que surgió de inmediato en las consultas que hicimos con empresarios y con profesionales de tecnologías de la información acá en Uruguay fue: ¿qué tarifas tendrá el data center de Antel? ¿Serán competitivas? Algunos de ellos, vinculados a pymes uruguayas, comentaban que hasta ahora se habían topado con precios discutibles, sobre todo teniendo en cuenta la competencia de grandes jugadores del exterior como Amazon, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, justamente... el tema servicios y precios depende mucho de lo que es la masa crítica, digamos, el tamaño del negocio. Entonces, este es uno de los pasos que dimos de crecer en capacidad, también nos va a ayudar a que los precios podamos ser más competitivos en cuanto a tener una mayor escala de negocio como para competir ya con esas empresas. Nosotros hay servicios que competimos, hay servicios que tenemos precios muy competitivos y hay otros que por economía de escala es más difícil poder llegar a niveles similares a lo que están en otras partes del mundo. En la medida que crezcamos en los servicios y que desarrollemos más servicios dentro de este data center, vamos a acercarnos también en todo el rango de servicios. Para empresas estamos muy competitivos, para otros servicios tal vez de menor alcance o menor volumen es donde vamos a trabajar para empezar a llegar a esos niveles de competitividad que, bueno, estas empresas grandes a nivel mundial ya lo tienen hace ya muchos años y tienen volúmenes de negocio. ¿Pero en qué momento se daría ese proceso de modo que fuera efectivamente accesible para, por ejemplo, pymes uruguayas? Entendemos que para las pymes uruguayas este va a ser un proceso de algunos meses seguramente, que vamos a poder adaptarnos a los precios y a las exigencias. No solamente es un tema de precios, sino que muchas veces es tener el producto adecuado para lo que necesita esa empresa. No es un tema exclusivamente de precio, ¿no? A veces lo que requiere una empresa es poder alquilar una hora de servidor y no tener que alquilar las 24 horas. Uh-huh. Tal vez nosotros por ahí tenemos un servicio que le ofrecemos 24 horas, pero a esa pyme 24 horas es de repente mucho para lo que necesita y bueno, eso es lo que tenemos que adaptar. Hay que adaptar los sistemas de gestión de los servicios, los sistemas de venta y bueno, es donde tenemos que ir evolucionando. ¿Cómo es esto de que el data center también sería interesante para empresas de la región, de afuera de Uruguay, de Argentina, de Brasil? Lo vemos en el final de la entrevista. En perspectiva, da que hablar. Ingeniero Tolosa, ¿qué tipo de empresas regionales podrían tener interés en contratar servicios en el data center de Antel? Bueno, nosotros apuntamos, en este caso de la región, apuntamos a hacer en primer lugar una posible segundo sitio de backup de sus sitios principales en los países, uh-huh, utilizando también muy buena conectividad, excelente conectividad que tenemos ya en la región y vamos a tener más todavía con el cable submarino próximamente. Lo que apuntamos es a estar en una conexión inmediata, o sea, hacer como si estuviéramos en Buenos Aires o en San Pablo o en Santiago de Chile y brindar un servicio de segundo sitio de backup a las mayores empresas en esos países, ¿no? Esa sería la primera... ¿Eso es una intención? ¿Eso es un deseo de Antel? ¿O ya está comprobado? ¿Ya hay ejemplos? ¿Ya hay interesados? ¿O ya hay contratos? No, por ahora hay muchos interesados, hay interés en la región.
y entendemos que además, justamente siendo competitivos en los costos, en los precios de nuestros servicios y con un nivel de calidad también adecuado para competir en esos mercados, que es lo que estamos logrando con este data center, es que vamos a poder competir. Hay intereses, tenemos ahora que inauguramos el data center, vamos a trabajar fuertemente en la venta y en concretar contratos para eso. En el acto de inauguración se dijo que empresas multinacionales como Google, Facebook y Netflix tienen interés en contratar espacios de servidores instalados en el data center para su relación con clientes uruguayos. ¿Efectivamente eso ya está concretado? No tenemos acuerdos con ellos concretados. Sí, nosotros tratamos de convencerlos a ellos de trabajar en esto, pero todavía no tenemos acuerdos para anunciar a ese respecto. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el servicio de Netflix para Uruguay, ¿dónde está alojado? ¿Hoy no está alojado en servidores de Antel? Están alojados en data center, en uno de nuestros data centers en Positos, justamente. Pero eso, si entiendo bien, lo que se llama el caché. El caché. El caché. Y si entiendo bien, eso es algo que más bien le interesa a Antel, más le interesa a Antel que a Netflix, ¿no? Porque en realidad es ventajosa para el servicio en sí de Netflix, porque permite que el delay, el retardo que lleva, digamos, el servicio de video, al estar en Uruguay, mejora mucho la calidad de la vista del streaming de video, ¿no? Pero si entiendo bien, también le interesa. También ahorra ancho de banda internacional. Porque si los clientes uruguayos de Netflix, por citar este caso, remitieran a los servidores en Estados Unidos, cada una de las gestiones, cada una de las visualizaciones debería ir y venir toda la distancia. Tiene un consumo de ancho de banda internacional, exactamente. Y eso lo tendría que pagar Antel, porque Antel es quien le da la conexión a internet a ese cliente en su casa, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces a Antel le conviene no tener que pagar esos peajes internacionales. Eso es conveniente y por eso llegamos al acuerdo, en este caso con Netflix, de alojar en nuestro data center esos servidores que son servidores de la propia Netflix, no son equipamientos de Antel, sino que servidores de la propia Netflix, porque manejan sus sistemas, sus algoritmos, pero sí es muy conveniente para nosotros desde el punto de vista del consumo de ancho de banda internacional. Pero entonces, eso ya existe hoy. Eso ya existe hoy en Data Center, y en este nuevo Data Center seguramente se va a ir incrementando en la medida que se está incrementando continuamente el tráfico de este tipo de servicios. ¿Pero qué otros ejemplos de empresas del exterior, de esas de gran porte, podrían terminar dándose en el Data Center de Antel? Bueno, en general a las empresas, estas empresas grandes internacionales, ellos tratan de no divulgar dónde tienen su información. Entonces nosotros tenemos también esa limitación para poder brindar la información de qué empresas pueden tener. Pero puede ser cualquiera de las grandes empresas que llegando a acuerdo con nosotros puedan tener los datos, pero en general tratan de proteger esa información, y por eso es que no podemos dar demasiados detalles sobre qué empresas en sí y qué datos tienen. Para terminar, la inversión, $50 millones. ¿En cuánto tiempo se recupera? ¿Qué tasa de retorno tiene este proyecto? La tasa de retorno está dentro de la tasa de retorno de los proyectos de Antel, que es del orden del 12%, de la TIR desde el orden del 12%. Estimamos un periodo de repago entre 5 y 8 años, según determinadas condiciones. Fuimos bastante conservadores en cuanto a los números. Entendemos que la evolución del mercado de data center, y sobre todo los nuevos servicios de data center que están surgiendo permanentemente, por ejemplo, el mundo multimedia está requiriendo cada vez más servicios de data center, más allá de lo que son los servicios estándar de data center de empresas que hablamos hoy. Los servicios multimedia requieren, con el streaming, con internet, requieren cada vez más servicios exigentes, y eso entendemos que puede hacer que el negocio sea hasta un retorno más rápido. En perspectiva, periodismo para la aldea global.
Ingeniero Andrés Tolosa, presidente del directorio de Antel, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a Por conversar favor, en cualquier momento. muchas gracias a ustedes. Un gusto.